Recientemente el INAI hizo un evento en 3 mesas para pues, conmemorar o no dejar pasar pues que en el mes de mayo, a principios del 5 de mayo, sin que tengan que ver nada con la batalla de Puebla, se publicó la Ley General de Transparencia después de la reforma constitucional del 2014, un año posterior, en mayo del 2015, teníamos publicada lo que la Constitución mandataba, que era una Ley General de Transparencia, al igual que mandataba la de datos personales y la de archivos que fueron apareciendo posteriores a la Ley General. Esto quiere decir que, y por eso el título, pues que estamos cumpliendo 5 años con la operación de la Ley General. En ese sentido, hay que decir que cuando se publica la ley, en uno de sus transitorios, pues se especifica que habrá un año para hacer todas las adecuaciones normativas, legislativas, de organización, para entrar en operación, digamos, a un año. Pero tenemos que son 5 años de su publicación, podemos decir 4 años de operación. En esta presentación lo que quiero es hacer un balance de estos 5 años, pero vistos en el contexto de lo que ha sido el acceso a la información y la transparencia en nuestro país. Estamos por cumplir la mayoría de edad. ¿Por qué me refiero a la mayoría de edad en términos de este tema? Porque las primeras leyes, la federal y de 2 entidades federativas, que fueron meses antes, son del 2002. Y al 2020, más o menos se publicaron a mediados de año, estas leyes, primeras leyes, pues estaremos cumpliendo nuestros 18 años y ya tomaremos un derecho, su ciudadanía, simplemente por compararlo con lo que son cuando las gentes cumplen 18 años y pues obviamente pueden obtener su derecho político a votar a través de su credencial de elector. Entonces, estos 5 años, ponerlos en ese contexto de estos 18 años. Porque, bueno, ¿por qué hay una reforma constitucional hasta el 2014? Algo sucedía o algo sucedió, y si esta modificación, como todo, ha permitido mejorar la operación de la transparencia y el acceso a la información, que evidentemente era el objetivo. Eso es, digamos, lo que creo. Y también, pues, ver hacia adelante, qué es lo que sigue en este devenir. Voy a referirme hoy a la parte de la transparencia. Me queda claro, y todos lo sabemos, que nuestros órganos garantes y la propia reforma constitucional, pues hablan que los órganos garantes somos competentes y coadyuvamos, regulamos la operación de 2 derechos, el derecho al acceso a la información y la transparencia, y además también el derecho a la protección de los datos personales, que ese, digamos, es otra cuestión que hoy no voy a tocar, pero que en su momento, pues yo o alguna persona pudiese también ver esa evolución. Es cierto que estos 2 derechos están ligados y mucho más al principio, ya lo veremos, pues no había leyes de datos, había solo ley de acceso y dentro de ellos había un capítulo que era el de información confidencial. Y que también, bueno, finalmente también somos coadyuvantes con la operación y la aplicación de las leyes de archivos. Bueno, ya entrando en materia, si pueden pasar a la primera lámina, si me hacen favor. Lo que podríamos decir es que el derecho a la información, la transparencia, es una cuestión que se ha posicionado en la agenda nacional. Eso es, digamos, yo diría innegable. ¿Y cómo podría yo, pues simplemente si uno hoy escucha un noticiero, ya sea en la radio, en la televisión, o ve notas de manera electrónica, ya sea en las redes sociales o en los periódicos electrónicos, publicaciones, o lee la prensa, los tradicionalistas que todavía no nos creemos que leemos el periódico en papel, pues vamos a encontrar, sería un ejercicio interesante hacer, pues de todas las noticias que aparecen en ese sentido, pues en todas se te toca la palabra transparencia, o se toca rendición de cuentas, o se toca anticorrupción o asuntos de corrupción. Todos esos asuntos pues, están ligados entre sí. No son lo mismo, pero sí están, digamos, ligados y conectados entre ellos. Entonces,
Imagínense hoy un político, un funcionario público, de cualquier nivel, federal, estatal y municipal, simplemente lean sus discursos, sus posicionamientos, sus documentos, y van a encontrar que la palabra transparencia, rendición de cuentas, siempre está presente. Digamos, hoy hablar de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas es políticamente correcto. No hacerlo, pues es incorrecto. Pero a veces el problema está que hay que ver que el discurso que se presenta y, y el manejo de estos conceptos, pues no solamente se queden en eso, en la teoría o en el discurso o en la intención, sino que se plasmen. Entonces, yendo ya a, digamos, a la historia, para no tardarme tanto, si pasamos a la siguiente, si pasamos a la siguiente lámina, eh, eh, esta palabra, como decía, palabra, este concepto de la transparencia, el acceso a la información, se ha venido posesionando al paso del tiempo, como cualquier cosa. Si creamos un producto, pues ha ido penetrando en el mercado, en este caso en el mercado de las ideas y sobre todo en el mercado de los derechos que tenemos los particulares. Y no me refiero a los ciudadanos, sino a los particulares, porque para ejercer el derecho al acceso a la información y exigir la transparencia de la rendición de cuentas, no se requiere la mayoría de edad. Lo puede hacer cualquier persona, cualquier particular en ese sentido. Y algo muy importante que vamos viendo y que hemos ido mejorando, que este derecho y esta petición puede ser anónima, lo cual, aunque a veces se considera que no debiese ser, creo que es una ventaja y un atributo muy importante en el sentido de que no es forzoso que se identifique la persona que requiere la información, porque finalmente estamos hablando de información pública. Es un bien público, ¿sí? La información no es propiedad de nadie, ni de los que la elaboran. Por ejemplo, esta presentación, pues que yo la elaboré porque yo recibo un sueldo, una remuneración, es también la gente que me ayuda, y con eso pues hacemos esta presentación, pero cualquier documento, ese documento es público. Entonces, puede haber una causal si está en un proceso deliberativo, etcétera, que lo hiciera temporalmente reservado. Pero, digamos, el principio de máxima se aplica. Bueno, como todos sabemos, el derecho al acceso a la información se reconoce por primera vez en la Constitución, ¿sí?, en 1977. ¿Y por qué yo dije 18 años y puse el 2002 y no puse 1977? Porque cuando se pone en la Constitución, es cierto, se dice, y esto es lo único que dice, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Lo cual, bueno, pues es muy importante que la Constitución diga eso. El problema es que a este derecho, ¿sí?, que se establece, pues faltó algo muy importante, que fue cómo, cuándo, a qué horas, etcétera, cómo lo va a hacer el Estado para hacer esto. Lo que en términos normativos se llamaría, pues, las leyes secundarias. Y la Constitución no puede decir todo, ¿sí? La Constitución es de principios generales, ¿sí?, así como la de Estados Unidos, la quinta enmienda, la segunda enmienda, son los principios genéricos, y después esos ya se plasman en leyes secundarias, leyes generales, leyes federales, etcétera, etcétera, leyes estatales. Y entonces se puede decir que, pues, como mucha gente dice, pues eh, frase o esta oración que se puso en la Constitución del 77, pues en los hechos quedó como letra muerta. Y hay muchos ejemplos de solicitudes de información que pidieron en diversos momentos, por ejemplo, el sueldo del presidente Zedillo, por ejemplo, el monto de la deuda pública en México, que fueron hechas por diversas organizaciones, por diversos intelectuales. Por ejemplo, el de la deuda pública fue Burgoa, el gran jurista Burgoa, y estas, digamos, solicitudes se quedaron sin información. El primer caso donde el Estado garantizó, y esto por una presión social, fue el caso de Aguas Blancas, de esta tragedia que sucedió en el sureste de nuestro país. Pero entonces, por eso yo diría que sí hay que remarcar que en el
en 1977 se hizo este paso, pero quedó desde el punto de vista incompleto porque no había la parte procedimental, ni las autoridades responsables, ni los plazos, ni los mecanismos, ni los instrumentos para hacer de este derecho una realidad. Es así que me voy hasta el año 2002, como les decía, donde ya tenemos esta ley secundaria o estas leyes secundarias, y que es en el 2002 cuando se formula las primeras leyes. Siempre se resalta, y ahorita lo vamos a ver en un cuadro, la ley federal, lo cual digo, pues está bien, pero muchas veces se nos olvida que pues, somos un estado confederado, donde existen 32 entidades federativas y que pues muchas veces también las cosas pueden venir de los estados a la federación, que no tiene que ser siempre de la federación a los estados. Y lo digo porque ahorita vamos a ver que hubo dos entidades federativas, Sinaloa y Jalisco específicamente, que antes de la publicación de la ley federal, ellos habían publicado ya su ley estatal en la materia, ¿sí? Pero esta ley, ¿por qué surgió? ¿Por qué del 77 al 2002 no se pensó? Pues digamos, no se tenía en la agenda o en las prioridades políticas, desde mi punto de vista, sino se dijo con eso es suficiente, ¿no? Pues ya o sea, la intención ya está, ¿cómo? Y es en el 2002, y aquí hay que destacar muchísimo lo que se conoce como el Grupo Oaxaca. Y esto se debió a que se convocó a un congreso, ¿sí? Donde participaron sectores de diversa índole, académicos, por ejemplo, por destacar algunos, versiones y omito a algunas personas, como Sergio López Ayón, como Jorge Islas, como como Ernesto Villanueva, por mencionar algunos de ellos, ¿no? Y también de los medios de comunicación, bueno, ya lo van a el periódico El Universal, del Reforma, de La Jornada, etcétera, etcétera. Isa Luna también, por ejemplo, que ayudó mucho, que hizo un poco el seguimiento de este congreso en Oaxaca. Se llama Grupo Oaxaca porque se hizo en la ciudad de Oaxaca el evento. Porque una vez me dijo un gobernador en un evento que, pues sí, Grupo Oaxaca, pero que no había participado ningún oaxaqueño, lo cual tenía toda razón. Pero, digamos, por eso se debe el nombre del Grupo Oaxaca, porque ahí fue el congreso. Y este congreso tenía como propósito discutir el tema, pero ya, digamos, de forma más concreta, para proponer unos principios y algunas características que debe tener la ley secundaria en la materia de lo que ya se había puesto en el 77. Finalmente, para no hacer la historia tan larga, se sacó un proyecto de ley, proyecto que finalmente, hasta tengo entendido, redactó ya la versión más jurídica Jorge Islas y Sergio López Ayón, que después se envió al Congreso de la Unión, fue retomada por algunos partidos políticos, fue subida a la discusión y aprobada. Lo que sí, y para aquellos que les guste la historia, del proyecto que presentó originalmente el Grupo Oaxaca al proyecto que se aprobó de ley federal, hubo varias modificaciones y varias concesiones, se puede decir, aunque como yo platicándolo con Jorge Islas, me decía, pues yo no le llamaría concesiones. Finalmente, nosotros no éramos legisladores, nosotros no votábamos, sino al contrario, apreciamos que hubo la apertura para poder recibir el proyecto de ley, ¿sí? En ese sentido. Y ya en la discusión, en las comisiones, con los grupos parlamentarios, etcétera, pues se empezaron a hacer algunas modificaciones. ¿Qué modificaciones? Solo mencionaré algunas, porque lo que es la vida, estas modificaciones o estas cuestiones que no se dejaron del proyecto original van a surgir y se van a plasmar hasta el 2014, que es los partidos políticos como sujetos obligados. La competencia del órgano que se iba a crear, que en ese momento se llamó IFAI, ¿sí? No solamente ante el Ejecutivo, sino ante todos los poderes. También la autonomía de esa institución, etc.
Como saben, los partidos políticos no quedaron, el IFAI solo era competente ante el Ejecutivo, no era autónomo, era descentralizado, no sectorizado, etcétera, etcétera. Pero finalmente, la forma en que me comentaba, y hablo a Jorge Islas porque es con quien he platicado y con Sergio, no porque todos, digamos, todos tienen su crédito, etcétera, pues me decía, oye, pues es que nosotros fuimos con una caja que llevaba 10 canicas y la negociación o a lo que se acordó es que de esas 10 canicas se quedaban 8 o ninguna. Pues fuimos por las 8 canicas. En ese sentido. Entonces ahí es cuando se puede decir surge. Ahora, esta ley federal, hay que decirlo, también tiene un transitorio para que inicie su aplicación un año posterior, porque así aquí había que partir de cero, no había ni FAI, no había ni dónde se pusieran físicamente, no había presupuesto, entonces todo eso se fue armando en el transcurso de ese año, el nombramiento de los comisionados, como ustedes saben, eran 5 comisionados, que el presidente proponía y solo el Senado podía vetar. En ningún caso nunca se vetó a nadie. Todos los que los presidentes propusieron, tanto en la época de Vicente Fox como en la época de Felipe Calderón y en una parte muy pequeña de Peña Nieto, porque Peña Nieto ya le tocó la reforma del 14, donde se cambia la forma de designación. Bueno, así como le decía, se hicieron otras leyes en otros estados, por ejemplo en Sinaloa, pues uno de los artífices del Grupo Oaxaca, Villanueva, fue el encargado de asesorar, digamos, y guiar al estado de Sinaloa en la elaboración de su ley, etcétera, pero también Jalisco. Si quieren pasamos a la siguiente. Bueno, luego va a venir, a ver, no, perdón, la anterior nada más muy rápido, la anterior, si me hace favor, la anterior. Bueno, si se ven, la Constitución, para que hablemos de este cuestión, ha tenido tres modificaciones o 3 agregados, o sea, ha habido 3 reformas constitucionales en esta materia. La del 77, que ya me refería, la de la ley federal no fue reforma porque ya estaba el 77, lo que faltaba la ley secundaria. En el 2007 hubo otra reforma a la Constitución y en el 2014 otra reforma a la Constitución. O sea, 3 veces se ha modificado la Constitución, que no es cosa sencilla, porque aparte que debe aprobarse por mayoría calificada, o sea, más de 2/3 partes, debe ser ratificada por la mitad más 1 de todos los congresos estatales. ¿Sí? Pero 3 veces, que es, digamos, se puede decir, y esperamos que la tercera pues haya sido la buena. Pero bueno, eso estará por verse en los restos. Ahora sí, a la siguiente lámina, si me das favor. Bueno, esta es la historia, no me voy a detener, de cómo se fueron creando. ¿Sí? Y bueno, me pusieron la federal, primero en el 2000 se crearon 6 leyes, si no me equivoco, ahí está el número, ¿sí? 6 leyes, en el 2003 8, en el 2004 9, en el 2005 6, en el 2006 3 y en el 2007, que fue la última, se creó una sola y con eso todo el país. Si ven, pues sí hay una diferencia en el tiempo. Nos llevó 5 años para que el país, todo el país, tuviera una ley estatal o la federal, en su caso, o sea, para tener las 33 leyes en el país. Hubo unos que se adelantaron, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, pues Quintana Roo está en medio, ni fue de los primeros, pero tampoco fue de los últimos, ¿sí? Fue en el 2004 cuando se genera la primera ley. Hay que decir que luego estas leyes han tenido muchas reformas, me refiero hasta antes del 2014. Yo escribí un ensayo una vez para Jurídicas y como soy medio ocioso, me puse a ver cuántas reformas había en cada uno de los estados, en sus leyes, de su ley original, antes del 2014, antes de la ley general. Y en aquel momento saqué 163 modificaciones. ¿Sí? Ahí está en un libro de Jurídicas. ¿Sí? Por ejemplo, el DF era campeón, ¿eh? El DF, al cual me tocó, nos habrá echado como 10 modificaciones. Bueno, hubo varias que mejor hicimos una nueva ley, porque era tanto lo que le cambiábamos que era más fácil hacer una nueva. Pero bueno, esta es la historia, digamos, en ese sentido, de cómo se fue, digamos, dando el derecho. Yo casi decía que
pues estaba de moda tener tu ley. Gobernador que no tenía ley o Congreso que no había aprobado ley, pues estaba como ya fuera, o sea, de la moda en ese sentido. Siempre hay que decirlo que el tema de la transparencia y el acceso a la información, pues es un tema a veces incómodo para la actividad gubernamental y más, digamos, en los años pasados, porque pues se sentía como que era una cuestión que no tenía caso. ¿Para qué, digamos? O sea, si finalmente era como trastacar un poco, meterse con la actividad gubernamental y pensar de que todo lo que la gente iba a preguntar, esa información se iba a utilizar para mal, etcétera, en ese sentido. Sí había, pero a la vez había también la presión para que los gobiernos y los estados y los congresos pues legislaran en la materia. Digamos, o sea, yo quiero ver un político que hoy diga que está en contra de la transparencia. Pues es un suicidio político. Pero entonces, ¿cómo, digamos, ahora sí, estar, digamos, correctamente político, pero también, pues, no descuidar esto de que la transparencia se vuelva una piedra en el zapato, en la acción gubernamental, que estorbe, obstaculice, impida, problematice la gestión pública. Y entonces, pues, vinieron esta primera generación de leyes que a lo mejor no tanto así, pero así les denominé en aquel libro, no sé, estaba enojado, les puse que estas leyes eran leyes de acceso, pero que habían legislado cómo no acceder a la información. O sea, cómo tener una ley que me diga que puedo acceder a la información, pero ya cuando la leo, lo que hace es ponerme todos los obstáculos posibles para no acceder a la información. ¿Sí? Pero bueno, por algo se empieza. Había algo. Y entonces, ¿cómo se hacía esto? Pues se hacía de dos formas. Una, vean, para los que les gusta la historia, estas leyes, el catálogo de información reservada. Una imaginación impresionante. Bueno, en muchas leyes los sueldos y salarios eran información reservada, que porque ponían en peligro a los funcionarios, de cuánto ganaban. Muchas cosas, ¿sí? se volvían reservadas. O sea, el principio de máxima publicidad no operaba en los hechos, porque la máxima publicidad me dice que toda la información es pública y solo excepcionalmente, alguna información puede quedar temporalmente reservada, ¿sí? Y cuando desaparezca ese motivo de la reserva, se termina un juicio, ya la información no está en un proceso deliberativo, pues se vuelve pública. La excepción es la reserva. Bueno, estas leyes, la excepción era la que era pública, ¿sí? La reserva era la generalidad. Y voy a poner, para no meterme con ninguna entidad, la primera ley del Distrito Federal, que después de todos estos causales de reserva, alguien con mucha inteligencia política puso un artículo que decía que adicionalmente cualquier titular podía hacer un acuerdo clasificatorio de determinada información para que ésta pasara al catálogo de información reservada. Motivando, ¿por qué no? En ese. Pero aparte de estos obstáculos jurídicos, había obstáculos prácticos, ¿sí? Pues de que se tenía uno que identificar, que pues era muy complicado entrar, no había sistemas electrónicos, había unos ponían correos, otros no, había que desplazarse físicamente, llenar un formulario, en alguna entidad que ustedes a lo mejor recuerdan, se les pedía que hubieran nacido en esa entidad, porque si no habían nacido en esa entidad, no podrían acceder a la información. Y me refiero al estado de Quintana Roo. Se pedía, o sea, aparte de identificarte con la credencial del elector, que comprobaras que habías nacido ahí, cuando yo no tengo el dato, pero una de las ciudades más importantes de ustedes, o la única, porque lo que es lo único que es Cancún, pues casi el 60 o 70% de la gente no nació ahí. Pero bueno, así luego los plazos, los costos fue otra. No, pues si las chivas te va a costar muchísimo. No quiero detenerme en eso. Había, por ejemplo, en el caso de Sonora, quien resolvía los recursos de revisión no era el instituto, era el Tribunal Electoral. ¿Por qué el Tribunal Electoral? Ni me pregunten, pero así está. O sea,
y aparte la designación de comisionados, pues se daba por el gobernador. Y en otros casos, en otros estados que eran más democráticos, como eran en la mayoría 3 comisionados, uno lo ponía el ejecutivo, otro el judicial y otro el legislativo. Entonces cada quien tenía quien le daba su pedazo, su milpa, ¿no? Y entonces, pues si tú me ayudas con el legislativo, yo te ayudo con el judicial, etcétera, etcétera. Bueno, pero bueno, así las cosas empiezan y es lógico en ese sentido que, bueno, pues se fue formando porque también hay que cambiarse el chip, ¿no? Yo cuando trabajé en Hacienda y veíamos las participaciones, a mí me quedaba claro y nos hacían firmar que esa información era totalmente reservada y confidencial. No podíamos, nosotros firmábamos, porque era lo que le tocaba a cada entidad federativa de participaciones, éramos 28, éramos 33, del web, una serie de cuestiones. Digamos, había que cambiar el chip en ese sentido de las características y también la actitud del funcionario público, pues que habíamos sido educados, digamos, en una concepción patrimonialista de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de otras cosas, de la clásica, ¿para qué se las doy si no van a entender y solo la van a malinterpretar? Pero bueno, así, digamos, fue esta primera etapa. Me voy a saltar algunas láminas para, bueno, pasar a lo que es la reforma del 2007, si te vas ahí, es creo que 2 adelante. Entonces, dado yo decía, este mosaico tan diferente, tan heterogéneo, Lujambio lo decía, y no sé por qué utilizó la palabra espagueti, a lo mejor le gustaba mucho, no lo sé. Decía, nos mandaron a hacer espagueti a todos. El problema es que todo el mundo lo hizo diferente o como le gustó o como quería que quedara. Y entonces uno lo hicieron a la boloñesa, otros lo hicieron al burro, otros lo hicieron tal. O sea, todo era distinto, cada quien tenía... Yo entiendo que el país es heterogéneo y es distinto, pero había en los plazos, en las formas de resolución, en los presupuestos, todo era, digamos, había una heterogeneidad. Los que conocen algo de estadística, la desviación estándar, en términos normativos, era altísima. Y ustedes más vean los estudios que hizo el CIDE de la métrica en la parte normativa, y había leyes que sacaban 8.5 y había leyes que no alcanzaban ni los 3 puntos. Pero, digamos, hay una diversidad impresionante. O sea, cada quien, digamos, no hizo el expediente como que cada quien legisló como consideró pertinente y, digamos, con un estilo pues muy particular, pero que la mayoría eran estilos que eran para no permitir un acceso pleno a la información. Entonces, en el 2007, que a mí ya me toca participar desde el InfoDF, pues en ese momento, presidente del IFAI Lujambio y también con Ricardo Becerra, trabajando en el IFAI, se empezó a, digamos, a imaginar o a pensar que ese problema que había de esa gran heterogeneidad, sí, bueno, había estados, Tamaulipas, que tenía ley, pero no tenía instituto porque la ley decía que no debían tener instituto. Así, digamos, había de todo. Entonces, de poner una serie de principios en la reforma constitucional que permitieran no la igualdad, pero sí permitieran que las leyes entre sí hubiera un piso básico mínimo, digamos, de cordura, digamos, en términos de... Y el principio rector era el principio de la máxima publicidad. Eso debía quedar desde la Constitución y la Constitución mandatar, que lo puede hacer, ¿sí? Porque lo aprueban también los estados, que las leyes que existían se modificaran y se acoplaran a esos principios. ¿Sí? Y bueno, se hizo la reforma del 2007. Hay que decir que aquí, digamos, se operó políticamente de forma muy inteligente. Lujambio sabía de eso y mucho. Y entonces se hicieron diversos eventos y se fue convenciendo a gobernadores, porque el IFAI no había Sistema Nacional de Transparencia, estaba lo que era la COMAI, que a mí me tocaba participar por la COMAI, que agrupaba, no teníamos personal jurídica. No había forma en que nosotros presentáramos una iniciativa de reforma constitucional, pues ¿de dónde? ¿Sí? Y la otra era que a lo mejor convenciéramos
a fuerzas políticas en el Congreso para que ellos la llevaran. Bueno, se optó, yo voy a decir, por una solución intermedia y que creo que fue muy importante, porque la reforma implicaba cambios a las leyes de los estados. Y entonces se fue conformando un grupo de gobernadores que dieron impulso a esta ley y que finalmente presentó un gobernador ante el Congreso. Ellos sí pueden presentar iniciativas de reforma constitucional. Y los estados que participaron fue Chihuahua, Jalisco, Aguascalientes, Veracruz y el Distrito Federal. ¿Sí? Fueron los que se sumaron a esta iniciativa. ¿Qué era esta iniciativa? Una reforma de 8 principios, no solo aquel principio genérico que habíamos visto en el 77, sino 8 principios que deberían estar presentes en todas las leyes. Y con esto pensábamos, y yo lo pensaba fielmente, que con esto íbamos a poder superar esa gran heterogeneidad y íbamos a dar un brinco muy importante para mejorar el derecho de acceso a la información. Bueno, se presentó la iniciativa por el gobernador de Chihuahua, se retomaron por las comisiones y los partidos. Al mismo tiempo ya se había hecho trabajo con las fracciones parlamentarias de todos los partidos, PAN, PRI, PRD, que eran los partidos principales en ese momento. Y finalmente fue aprobada esta reforma en el 2007. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos principios? El principio era el de máxima publicidad. El otro es que ya se introdujo los derechos ARCO para la información confidencial. Se introdujo la importancia de los archivos. Se introdujo una cuestión sumamente importante, que es que toda acción gubernamental debe quedar documentada. ¿Sí? O sea, no hay cosas que yo haga, que las piense y las ejecute. Tengo que documentarlas, para que la gente pueda tener acceso a esos documentos y pueda conocer las razones y motivos de la toma de decisiones, aparte del ejercicio de los recursos, evidentemente. También se puso 2 cuestiones muy importantes. Una, que se debería de generar que cada entidad debería desarrollar un sistema, o podría ser un mismo sistema, para que la gente pudiese hacer solicitudes de información de manera electrónica. Había antes algunas dependencias o algunos órganos junto con habían habilitado algunos correos, muchos de ellos eran hasta personales. Yo me acuerdo en la ciudad, en el DF, tú podías, si le querías preguntar a finanzas, pues la encargada de transparencia de finanzas abrió su correo, que rocío@hotmail, y ahí le mandabas la solicitud. Pero pues eso no tenía ningún valor jurídico, ni mucho menos, era pues por buena intención. Otros eran institucionales, pero tampoco, porque no estaba reglamentado ni en la Constitución ni en las leyes esa posibilidad. Entonces, ese fue el otro transición, y se dio un plazo de 1 año para que se implementaran estos sistemas electrónicos de solicitudes. No decía Infomex, no decía PNT, que podría ser uno o podría ser el mismo, eso lo dejaba a la definición de cada entidad federativa y de la propia federación. Y el otro transitorio es que dio un plazo también de 1 año para que todas las leyes del país se armonizaran. Esto de la armonización no empezó con la ley general, empezó desde el 2007, se armonizaran a esos principios que traía la Constitución. Bueno, no todos los estados hicieron esa reforma. Fueron alrededor de 18 estados, unos ya hasta fuera del plazo, y los otros pues no modificaron en nada, ni un ápice, cayeron obviamente en una falta constitucional, pero recuerdo que también hubo reformas, no me gusta decir nunca entidades, de una entidad que agarró y reformó su ley. En el artículo 1 puso los 8 principios constitucionales, ahí los agarró, los copió y dijo, la ley de transparencia del Estado se va a regir por principio de máxima publicidad. Y luego uno se iba al capítulo de información reservada y seguían apareciendo los sueldos y salarios como información reservada.
Entonces, estaba en el artículo 1 el principio de máxima publicidad, pero en los hechos estaba esa información, alguna información, digamos, reservada que no debiese ser. Entonces, se puede decir que la propia ley al interior tenía contradicciones, pero ellos ya habían cumplido, porque ¿cómo decir que no se había armonizado? Se había copiado textualmente, lo había metido en el artículo primero de la ley. Pero bueno, recuerdo una vez, y estoy terminando, que algún diputado, no mejor decir, un diputado, pidió que se hiciera un exhorto a todas las entidades del país, que era como la mitad, que no habían armonizado sus leyes tal como lo mandataba la reforma del 2007. Y entonces, otro diputado le dijo a ese diputado, no es chiste, porque ese diputado que estaba planteando esa reforma era un diputado de la Ciudad de México, o sea, no federal de la Ciudad de México, pero bueno. Y otro diputado que era de una entidad federativa le dijo, yo estoy de acuerdo en hacer el exhorto, pero el primer exhorto que tenemos que hacernos es a nosotros mismos, porque nosotros hemos modificado la ley federal. ¿Sí? No se había modificado la ley federal, tampoco la ley federal. Si ustedes ven de la ley del 2002 a la del 2014, la ley federal no sufrió una sola modificación. Explicándose por qué sucedió esto, es porque cuando se hablaba de modificar la ley federal, lo primero que se ponía en la mesa, en esa modificación, es que las resoluciones del IFAI, no debían ser definitivas sin atacarlas. Ese era el asunto que muchos estaban de acuerdo que se iba a hacer, porque decía que la contraparte, que en todo juicio, en todo equilibrio procesal, debe haber la posibilidad de defenderse de una determinación. Y entonces, pues no sé si era para espantar un poco ese asunto, que la mayoría decía, mejor no toquemos la ley federal, porque si vamos por cambios para adelante, pues nos va a ser una cosa peor hacia atrás. También estaba la iniciativa que todos los comisionados del IFAI debían ser abogados y cumplir con los requisitos que tienen para ser, ¿cómo se llama?, ministro de la Corte. Así, digamos, era el asunto. Entonces, discusión que luego surgió otra vez en el 2014. Bueno, se hizo la reforma del 2007. ¿Qué pasó? Yo digo que sí hubo un mejoramiento de las leyes. Eso es innegable, digamos, por la presión social. También hay que decirlo por el compromiso y vocación de muchos congresistas, de muchos gobernadores, etcétera, que se echaron para adelante con el tema. Pues fueron haciendo modificaciones importantes en ese sentido. Sí hubo un avance. Yo diría que la reforma del 2007 sí ayudó un poco a impulsar el tema. Por ejemplo, se fueron disminuyendo los catálogos de reserva en la mayoría de las leyes. Por ejemplo, en la Ciudad de México se quitó ese artículo de que los titulares podían hacer acuerdos clasificatorios, se quitaron las identificaciones, se fue homologando los procedimientos, casi ya todos los estados tuvieron órganos, ya ellos mismos empezaron a resolver, porque en otros lados, había lados donde resolvía el secretario, caso de Yucatán, pero bueno, el secretario técnico o ejecutivo, no sé cómo le llaman. Entonces, sí, digamos, hubo una, pero la disparidad no se quitó. Y si uno ve los estudios a través de la métrica del CIDE, va a ver cómo esa disparidad continuaba. Yo diría poco ya menor, sí, digamos, mejoró las leyes, digamos, las lanzó un poco más hacia arriba en calidad y también las homologó un poco. No lo deseable en ese sentido. Cuando digo homologar, no se trata que las leyes de todos los estados sean igualitas, que ha sido una discusión siempre, porque alguien dice, bueno, ¿y para qué hay leyes en los estados que hagan la ley general y que la ley general rija a todos? Creo que tampoco es el mecanismo. Lo que yo sí puedo ser autocrítico del 2007 es de que a lo mejor tuvimos que a lo mejor obviar el paso de reformar la Constitución en el sentido de poner sus principios e irnos a lo que salió en el 2014, que era que la Constitución estableciera que se tenía que hacer una ley general y que esa ley general
¿sí? Porque alguien me dijo, oye, Oscar, es que eso que hicieron en el 2007, la Constitución y los 8 principios, dice, lo bueno es que quedaron hasta ahí, porque ustedes eran capaces de que la Constitución dijera cuánto debían de copiar, cuánto debían de costar las copias simples. Todo querían legislar en la Constitución. En la Constitución no se legisla, para eso son las leyes secundarias. En ese sentido. Pero bueno, fue el paso que en aquel momento se dio. También hay que ser autocrítico. Y por eso ahora en la reforma del 14, pues lo que se puso es que hay que hacer una ley general. En ese sentido. Entonces, hubo avances, vuelvo a decir. Ya después de 7 años, ¿sí? Si ven es del 2002 al 2007, lo del 2007 hasta el 2014. Si fuéramos haciendo pronóstico, pues en el 2021 tendría que venir otra reforma. En ese sentido, sacando un patrón, que no forzosamente tiene que haber ese patrón, me queda claro. Si se hace reformas cuando sean necesarias, sean viables y sean para mejorar. Bueno, en el 2014, pues ya con toda esta experiencia, ¿sí? que había, pues se hizo la reforma al 14, si te vas un poquito más adelante, las láminas, cuando hizo la reforma constitucional 2014, y acá ya con toda la experiencia acumulada, se planteó. Hay que decir que la reforma constitucional de la ley a la ley de transparencia del 14 está concebida digamos, en una reforma, en una serie de reformas más general. Si ustedes recuerdan, en ese periodo que es el periodo del presidente Peña Nieto, hay una cosa que se llama un pacto por México, donde el presidente y el ejecutivo pactaron, pues por eso se llama pacto, pactaron con las principales fuerzas políticas una serie de reformas, que no estaban todos de acuerdo con todas o de la forma en que se iban a dar, pero se metieron como en un paquete donde cada quien metió parte de lo que pensaba que se iba a reformar. Lo que se llamó reformas estructurales en ese sentido, ¿sí? Y evidentemente, pues, y se llevaron a cabo. Y se pudieron llevar a cabo y aprobar porque había un acuerdo político nacional de las 3 principales fuerzas políticas del país, que con eso tenían más que la mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Y tenían también los 17 estados que se requieren por la representatividad que tenían ellos en los congresos locales. Y ese se llamó el Pacto por México. Si ustedes lo revisan en el compromiso, pues son compromisos que se asumieron en un pacto, si hay pacto, pues hay compromisos. Y el compromiso 48, 49 y 50 se refieren a la parte de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. O sea, venían en un paquete, ¿sí? Dentro de un paquete mucho más amplio, ¿sí? O sea, en el punto 48, 49. ¿Cuáles eran los principales, digamos, puntos? No principales, todos eran importantes, pues obviamente reformas del tipo de la reforma educativa, de la reforma energética, de la reforma fiscal, de la reforma financiera, de la reforma laboral, de las que me acuerdo. Y dentro de ellas venía la reforma de la transparencia y la anticorrupción. En ese paquetote, ¿sí? Ahí estaba, digamos, metido. Entonces, bueno, ya aprobado por las fuerzas políticas el hacer una reforma, pues ahora de lo que se trataba era de qué características iba a tener esa reforma, ¿sí? Y entonces ya se pusieron ahí, digamos, a discutir. Muchos de nosotros participamos en esas, pues, mesas que se hacían para escuchar ideas, ¿sí? Y aquí participaron, pues, nuevamente la gente del Grupo Oaxaca, ya no como Grupo Oaxaca, pero participaron Sergio López Ayón, Villanueva, Jorge Islas, todo, Isa Luna. Yo participé como presidente del InfoDF, participaron de varios estados, oyeron académicos, a todo el mundo que quisieron ver, lo escucharon, ¿sí? Y finalmente lo que se fue construyendo, ¿sí? Fue la idea de la necesidad de las leyes generales, ¿sí? Si ustedes ven la exposición de motivos de la reforma constitucional del 2014,
Pues de lo que habla son de los estudios de la métrica y de un servidor, donde dice, bueno, es que tenemos, como en muchas cosas, muchos Méxicos en materia de transparencia. Tenemos que homologar leyes y actuaciones de los órganos, dándoles características, etc. Y potencializar el derecho. Y ustedes se dan cuenta, pues muchas cosas de la reforma del 2014 ya habían sido planteadas desde el 2002 por el Grupo Oaxaca. ¿A cuáles me refiero? A de que sean sujetos obligados todos aquellos que reciben recursos públicos, ¿sí? O hacen actos de autoridad. Y entonces se crean nuevos sujetos. Y cuando nosotros decimos nuevos sujetos, dicen, oye, pues no son tan nuevos, ¿eh? Yo ya los tenía. Yo lo digo porque en la Ciudad de México pasaba algo similar. Pero se refieren a nuevos porque no estaban en la esfera federal. ¿Sí? Los partidos políticos en muchas entidades ya eran sujetos obligados directos de los órganos. ¿Sí? Bueno, a nivel federal no, era el IFE, ¿sí? Quien llevaba ese tema de transparencia en partidos políticos. El Congreso de la Unión, aunque era sujeto obligado de la ley federal, no lo regía o se sujetaba a las decisiones del IFAI, sino que ellos tenían su propio Consejo de Transparencia, que resolvía sus recursos de revisión. O sea, el que contestaba se quejaba con el que contestaba y él mismo resolvía si su respuesta que había dado él mismo estaba correcta o no. Lo mismo pasaba con el Poder Judicial, ¿sí? Lo mismo pasaba con los órganos autónomos, con las universidades, ¿sí? Los fondos y fideicomisos no eran ni objeto de sujetos obligados. O sea, esos ni les preguntaban, ¿no? Y así se incorporaron, ¿sí? A otros sujetos. Se incorporaron muchos más de los que el Grupo Oaxaca había planteado. ¿Sí? Pero ya cuando menos se metió al Congreso, a los partidos políticos, ellos se habían planteado y al Poder Judicial. Y esa es otra cosa que también nosotros ya la teníamos. Eso es cierto. Según yo, lo que había estudiado, en la reforma del 2014, ya había como 18 entidades que tenían autonomía en su ley, en la constitución de su estado, ¿sí? Y eran autónomos. Por ejemplo, el Distrito Federal, pues nunca fue autónomo constitucionalmente. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México no tenía constitución. Entonces a la Ciudad de México sí le benefició, aunque ahora ya tiene constitución, pero antes no tenía y fue después del 2014, porque esa fue otra la reforma política, ¿sí? Que ahí sí, digamos, se pactó. O sea, así como unos metieron reforma energética, otros metieron reforma política de la Ciudad de México. Y entonces, se metieron a todos estos nuevos sujetos obligados, a la autonomía, perdón. La Ciudad de México no tenía por esta cuestión. Ya con eso se generalizaba. Ahora, también está, y eso, que la autonomía de un órgano en un Estado, si la tenía estatalmente, al tenerla en la Constitución, en la Carta Magna, tiene mayor peso político o de autoridad desde mi punto de vista. Si alguna vez el Estado, que no va a suceder nunca, y el Congreso cambiaran la Constitución del Estado y le quitaran la autonomía al órgano local, la tendría porque está en la Constitución. O sea, ya esa tentación queda a un lado. Pero también era un mensaje político, digamos, de la autonomía. El nombramiento de los comisionados se modificó, etcétera, etcétera. Y se empezó a crear, digamos, bueno, si este grupo de órganos están, digamos, aislados, aunque ya estaban en la Comaí, pues lo que hay que hacer es que trabajen juntos para que se vayan homologando con buenas prácticas, ¿no? Entre más se junta uno con otro, pues se va minimizando, ¿no? O sea, se va pareciendo al otro, o sea, una teoría ínfima. Y se crea el Sistema Nacional de Transparencia donde participan todos los órganos. Y a ese sistema se le da, aparte de la ley general, que hay que decir que la ley general establece todas las normas, procedimientos que van a ser homogéneos en todo el país. Permite adecuaciones siempre y cuando beneficien al ciudadano o al particular, pero que no vayan en contra de las disposiciones de la ley general o que sean perjudiciales para el particular.
Y después todavía el sistema hace una serie de lineamientos para poder homologar el trabajo de los órganos garantes en todo el país. Creo que evidentemente la asignatura pendiente, y lo sigue siendo, es que no homologó presupuestalmente a los órganos, no porque todos tengan el mismo presupuesto, pero algún indicador que permitiera no la gran diferencia. Puede ser el de pesos per cápita, a lo mejor también hay que contar el territorio, o sea, puede haberlo, pero a esa parte solo se habló de la autonomía presupuestal en términos de sus decisiones, etcétera, etcétera. Era cuestión que a veces en unos estados no se cumple cabalmente, porque muchas veces dependen todavía mucho, ya el presupuesto se define, pero de las administraciones que les van dando. Y entonces, ¿cuál autonomía operativa y de gestión presupuestal? Si no, no puedo ejercer lo que no me han dado o que me lo están, perdón, retardando. Pero bueno, o dando, digamos, a cuentagotas. Entonces, se hizo el sistema, se hizo la plataforma nacional, que la plataforma tenía como objeto en un solo sitio, tiene como objeto en un solo sitio que todos los mexicanos pudiesen hacer solicitudes a todo el país, porque lo que había sucedido con los Infomets, que se habían puesto en muchos estados, en la gran mayoría, no en todos, cuando hubo la reforma constitucional, había estados como Tamaulipas, como varios, que no tenían sistemas electrónicos, tenían correos institucionales, ¿sí? Y que hubo que implementar. Bueno, aquí se trataba de que fuera un sistema único nacional, sin desplazar al Infomet, que estuvieran las dos opciones, ¿sí? Ahí no se dijo que sí o sí no, pero que se crea. Porque a hoy la plataforma, pues yo le puedo preguntar desde Aguascalientes hasta Zacatecas, pasando por la Federación. Si yo lo hacía por Infomes, me tenía que salir de un sistema y meterme al otro, y tener una clave de usuario, etcétera, etcétera. Todo este tipo pero que no solamente hiciera solicitudes, sino interpusiera recursos, se publicara la información de oficio y también se tuviera la comunicación entre el órgano garante y sujetos. O sea, todas las medidas para hacer de esto un sistema. Se asumió una visión sistémica en las reformas conducentes a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y por eso empezaron a surgir los sistemas para todas partes. Y está el Sistema Nacional de Transparencia, está el Sistema Nacional de Fiscalización, está el Sistema Nacional de Archivos, está el Sistema Nacional de Anticorrupción, ¿sí? Digamos, de forma sistémica, para que trabajaran de forma conjunta y pudiesen, digamos, tener los mejores logros y avanzar, digamos, se piensa que 7 cabezas, por ejemplo, el sistema anticorrupción piensan más que una, y aparte hay un trabajo coordinado. Y que entre estos sistemas, si hablaran entre sí, digamos, porque muchas instituciones son parte de varios sistemas, y entonces pudiesen, digamos, hacer estas sinergias positivas, ¿no? Se tomó todo, que es una visión hasta hace pocos años la más moderna en la administración pública y que viene del área de, digamos, de ingenieros en sistemas, ¿sí? Pero ya no se trata solamente de los sistemas informáticos, sino de sistemas de gestión y administración pública. Eso es, digamos, lo que no quiero... Estoy aquí organizando. Ya para ir cerrando, lo que podemos ver es que en esta evolución y sobre todo 5 años, creo que la ley general y las homologaciones que se hicieron en todos los estados sí han permitido mejorar el acceso a la información. No es el ideal, pero digamos, como todo en una evolución de aproximaciones sucesivas, creo que vamos en el camino correcto. Como siempre, en el camino correcto hay que ver mejoras, ¿sí? Y, digamos, suplir o deficiencias, modificarlas para mejorarlas en ese sentido. ¿Por qué yo digo que sí hemos avanzado en el camino correcto? Hoy la gente dispone más información de la que disponía antes. Y cuando el número de solicitudes se ha incrementado de forma exponencial, y entonces, pero alguien dice, bueno, pues el número de solicitudes está bien, pasó a nivel nacional de 200,000 a 1,200,000 al año. Pero 1,200,000 al año en un país de 120 millones es nada o casi nada. A ver, creo que si vamos a ir por esa discusión, nunca vamos a acabar. No hay país, ni va a haber país en el mundo
en que todos los ciudadanos hagan una solicitud, porque aparte este derecho no es obligado, o sea, tú lo usas cuando lo requieres y lo necesitas. Y hay otras formas de hacerse la información, porque el acceso a la información tiene varias vertientes. Esta es la vertiente reactiva. El solicitante pide, el sujeto obligado reacciona y contesta a lo solicitado. ¿Sí? Pero, ¿quién puede negar que ha habido solicitudes de información o grupos de solicitudes de información que han hecho que este país se modificara en muchos sentidos? Voy a poner algunos casos que se dieron no solo por solicitudes, pero las solicitudes de información jugaron un papel principal y muchos de ellos son trabajos de investigación periodística de mucha profundidad, ¿sí? Digo, no notas periodísticas, de investigación periodística, y podemos tener desde la tragedia de los 49, ¿sí? Digamos que se hizo pública, digamos, la averiguación o la carpeta de investigación, como se denomina ahora. El caso de la estafa maestra, lean el libro que ganó un premio, salió por solicitudes. El caso de la Casa Blanca, solicitudes de información. El caso de Obredech, solicitudes de información. Varias, digamos, cuestiones que una noticia o una investigación periodística de ese tipo, la gente considera que o piensa que solo le impacta a la persona que lo preguntó, ¿no? Hay noticias de ese tipo que las leen 20, 30 millones de personas y que gracias a la información que ellos consiguieron en ejercicio de su derecho, ¿sí? Pudieron exponer a un grupo mucho más amplio de personas para que ellas tomaran las conclusiones que consideran pertinentes en ese sentido. Entonces, pero hay otro tipo de información que a veces no, y que creo que es donde debemos trabajar más. Hemos trabajado mucho como la oferta y hemos descuidado la parte de la demanda. La que me refiero a la demanda, la información que la gente requiere, y ahorita eso se nos está poniendo muy en la mente, pues con la pandemia que estamos sucediendo. La información debe ser útil, oportuna y accesible. No voy a esperar ahorita a hacer una solicitud de información para me digan cuál es el hospital más cercano a mi casa donde hay camas. Pues el día que me dé la respuesta ya me morí, ¿sí? O que me digan qué medidas debo de tomar de precaución en mi casa si llego a salir, ¿sí? Y también me desmientan cosas que escucho, que luego que el virus y que ya existe una medicina y que todo ese tipo de cuestiones es información útil. En este caso, información que puede salvar vidas, ¿sí? Pues esa información, digamos, si vamos a esperar a las respuestas y luego a las posibles resoluciones de los recursos de revisión, está bien, esa parte hay que continuarla, hay que mejorarla, etcétera. ¿Qué es lo que hay que mejorar? La calidad de las respuestas. Todavía tenemos problemas con los sujetos obligados, que unos son medios desobligados y no contestan, dan evasivas de inexistencia, de incompetencia, de reservas no justificadas. Eso se tiene que seguir trabajando. Hay que hacer de esas preguntas un repositorio, como otros están haciendo de COVID, donde la gente pueda tener acceso a la pregunta y a la respuesta de forma inmediata, ¿sí? Porque muchas preguntas se repiten, ¿sí? Las preguntas frecuentes que se llaman. Pero debemos, aparte de la información que tenemos en la plataforma, explotar que la gente tome más esa información y la use. Por eso estamos ahorita, ya lo hubiéramos sacado, pero por eso es, con un nuevo aplicativo. Yo sé que hoy buscar en la plataforma información a veces es altamente complicado. Alguien me dijo el otro día, yo me tardé 1 hora en encontrar un contrato, ¿sí? ¿Cuánto te hubieras tardado si hubieras pedido ese contrato por solicitud de información? Ahora, yo tampoco quiero que estén 1 hora sentados ahí, ¿sí? Ahora estamos sacando el buscador. Ya le dirá, ¿por qué el buscador hasta ahora? Porque tenemos que ver las características que tenía esa base de datos, que es una base de datos, y no me equivoco, que tiene 3.500 millones de registros. Bueno, ya la estamos ordenando para que la gente pueda buscar, ¿sí? Y va a tener un buscador general y buscadores temáticos de sueldos, de salarios, de trámites, de presupuesto, de contratos inicialmente, ¿sí? Y un buscador para lo que sea. Bueno, esa información ya está ahí. Tenemos que mejorar en la calidad de la información que están subiendo nuestros sujetos obligados y también
en la oportunidad, se tardan mucho, sí, se les dio un mes, pero hay información que ellos podrían ir subiendo cada semana para que no al final tengan que subir todo, actualizar, ¿sí? Este tipo de cuestiones en ese sentido. Y la otra, a la información que ya tenemos ahí, ¿sí? Darle una explotación mayor, ¿sí? Y hacer aplicativos que me permitan jalar información de ahí, por ejemplo, como estamos haciendo con sueldos salarios con el buscador, etcétera, pues para gastos, para viáticos, etcétera, aplicativos que permitan rápidamente explotar la información. Y la otra, y con esto ya estoy cerrando, que creo que tenemos que trabajar, es la parte de gobierno abierto, no me cabe la menor duda. Pero a veces, entonces es otra cosa, no, el gobierno abierto es la transparencia, la información, el acceso a la información. Lo que nos falta aquí es la participación ciudadana. Y digo que hemos trabajado mucho más la oferta. Nos hemos preocupado por ofrecer información, ya sea porque la soliciten o porque se las publiquemos en la plataforma o en los portales, pero no nos hemos preocupado. Y esa información que nosotros publicamos y que les damos es la que pensamos, bueno, las que solicitan es así, que pensamos la que ellos requieren y necesitan. Pero hay a veces cuestiones de información que no estamos llegando a grupos focalizados específicos, población indígena, etcétera, que tenemos que inventar otros mecanismos que no forzosamente sea el ingreso a Internet o que la información esté en Internet. Tenemos que ser imaginativos en los ejercicios de transparencia proactiva y de gobierno abierto, rescatando mucho la participación ciudadana. ¿Qué es lo que digo? Es la demanda. Tenemos que atender más a los usuarios, a las personas, a los particulares, en cuáles son sus requerimientos de información y sobre todo cómo la información les permite, digamos, aparte de tomar decisiones informadas, de ejercer otros derechos, derecho al trabajo, el derecho a la salud, etc. Creo que es el asunto que tenemos que enfatizar. Hemos trabajado mucho la oferta informativa, nos falta trabajar y creo que los años que vienen debemos sobre ese asunto de la información útil, oportuna, veraz, focalizada a diversos sectores. No todo mundo requiere la misma información. Y en la ley general, que está bien hecha, pues nosotros pusimos la información que creemos que requiere todo mundo. Pero hay otras informaciones que a veces no, y que no tienen que estar ahí, es por sectores de la sociedad. Y eso se tiene que hacer no a nivel nacional, sino, digamos, a nivel, yo diría, municipal, ¿sí? Por eso ahora que el gobierno abierto, bueno, va a empezar la comisión a hacer ejercicios municipales de gobierno abierto, creo que van a ser muy interesantes porque ahí, digamos, está el primer contacto de los ciudadanos con sus autoridades, sin descuidar, obviamente, toda la información estatal y nacional que debe estar. Yo lo dejaría hasta aquí. Como ven, pues es una evolución pues, de 18 años que se cuenta rápido, pero no tan rápido, y que dejé muchas cosas en el tintero, pero que sí creo nos lleva a estos momentos que de todos, en todas muchas cosas, bueno, yo estamos reflexionando, ¿sí? De muchas cosas, ¿sí? Que hay que modificar y cambiar, pues creo que también es un momento de reflexión de lo que hemos logrado, porque no me cabe duda que hemos logrado muchas cosas en materia de transparencia y acceso a la información, pero de los grandes retos que están por venir y que tenemos que mirar y enfrentar con ópticas innovadoras muy pegadas a la gente. Sería todo.